Sí. Excelente. Bien, entonces mencionaba que había que diferenciar entre el contexto histórico del año en que se escribió y que dijimos que Nicholas Sparks lo escribió en 1994. Y esto va a ser diferente al contexto histórico del relato, el cuento, la historia, la novela, que en este caso sería una novela, ¿no? Y el contexto histórico del año de la novela, como bien dices, ese es el que corresponde a la Segunda Guerra Mundial y eso fue alrededor de 1943. Entonces, aquí tengo dos contextos históricos y tengo que diferenciarlo. Uno es el del año en que se escribió, en el que Nicholas Sparks, que es el escritor, la escribió, y tendría que ver con lo que acontecía en el mundo en 1994. Y otra cosa sería el contexto histórico de la novela, y eso tiene que ver justo con la Segunda Guerra Mundial, que corresponde a 1994. Entonces, esto es lo que vamos a diferenciar, porque mi actividad, uno, lo que me pide es el contexto histórico del año en que se escribió. Mis dos lecturas de la actividad hablan sobre un periodo en la historia específico, pero la actividad no me pide el contexto histórico de la historia, me pide el contexto histórico del año en que fueron escritas, ¿va? Que en este ejemplo tendría que ver con 1994, que es cuando Nicholas Sparks, que es el escritor, la escribió, ¿va? Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? En lo que tú lees, pues te queda claro que va a ser cierta época y ciertas situaciones pasaron porque la historia te lo cuenta, pero ese no es el contexto histórico que voy a colocar. Tengo que buscar primero en qué año fueron escritas cada una e investigar qué fue lo que pasó en torno a ese año, así como buscar esas piezas, porque este, tendría, al final, si a mí no me tocó vivirlo, pues yo ni color de qué fue lo que pasó. Tengo que investigar qué es lo que pasaba en el mundo, en México, ahora sí que acontecimientos que nos den una idea de qué fue lo que pasó o pasaba en nuestro país, por ejemplo, en el año en el que fueron escritas. ¿Va? Entonces, eso es, o la finalidad de esta actividad es eso, es diferenciar entre contexto histórico de cuando los escritores escribieron sus lecturas y otra cosa va a ser el contexto histórico de la propia historia. Y mi actividad me habla sobre el contexto histórico del año en que fue escrita. ¿Sale? Entonces, con eso creo que ya queda súper claro, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien. Entonces, es uno. Ahora vamos a la parte de intención comunicativa, que hace ratito me lo mencionabas. ¿Y dónde está? Aquí está. Muy bien. Decíamos, por ahí hay un recurso que te habla sobre tipos de texto. Y ese de tipos de texto habla desde el género, que tiene que ver con que si es periodístico, si es académico, y no me acuerdo cuál es el otro que nos aparece por ahí. Y eso es por una parte la clasificación de acuerdo a los tipos de texto. Y la otra clasificación, y que el recurso se llama de igual manera, intención comunicativa, este es con el que vamos a estar trabajando en todas tus actividades. Entonces, siempre que veas, siempre que veas por ahí, Tania, que aparece una de tus actividades, te pregunta, ¿tipo de texto? Se refiere al tipo de intención comunicativa y quiere decir que voy a tener que responder o con texto informativo, o texto expositivo, o texto instruccional, o narrativa, o descriptivo, o argumentativo. Me olvido del otro que dice género periodístico, académico, histórico, lo quitamos. Es en base a este recurso que vamos a estar respondiendo todo aquello que nos hable sobre tipo de texto, y hay otras actividades que sí ya dicen intención comunicativa. Entonces, cualquiera de los dos nos referimos a esto mismito que está aquí, ¿va? Entonces, esta actividad está muy sencilla porque del lado izquierdo tenemos el nombre de cada uno de esas intenciones comunicativas y del lado derecho tenemos lo que son las definiciones. Están ¿cómo se dice? Revueltas, entonces se supone que las debemos de unir.
pero yo lo que hice fue resaltar en negritas como las palabras claves que me pueden ayudar a identificar qué tipo de texto es, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde está mi lapicito? Por aquí está. La primera nos dice, Tania, informa sobre el estado de las cosas. ¿Cómo son? Es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, una época, un ambiente. Para ti, esto de decir cómo son las cosas, ¿con qué palabra encajaría? Informativo, expositivo, instruccional, narrativo, descriptivo o argumentativo. Descriptivo. Descriptivo, ¿verdad? O sea, realmente es muy noble en este sentido la definición, porque al momento que escribo estoy diciendo cómo son las cosas. Entonces, si habláramos de una lectura, quiere decir que es una lectura muy descriptiva, que de inicio a fin nos está diciendo cómo es algo, nos está describiendo y entonces rápidamente ubicamos que sería un texto descriptivo, ¿va? Ok, vamos a la siguiente. Nos dice, su finalidad es exponer puntos de vista, opiniones y también rebatir, convencer, persuadir o hacer creer algo a alguien. Suele tener una introducción, desarrollo y conclusión. ¿A qué te suena más eso? ¿A algo informativo, expositivo, instruccional, narrativo o argumentativo? Argumentativo. Perfecto, porque si quiero convencer a alguien sin argumentos, no puedo. Si quiero rebatir algo sin argumentos, tampoco lo voy a lograr. Entonces, si quiero convencer sin argumentos, no lo voy a poder hacer. Entonces, efectivamente es eso. Y algo que destacamos aquí también es que este tipo de texto suele tener un orden, una introducción, un desarrollo y una conclusión. O sea, el autor nos pone sus ideas de manera ordenada, introduciéndonos al tema, luego desarrollando, que ahí es donde tendría que haber más argumentos, más elementos para tratar de persuadirnos y finalmente una conclusión. Es un autor que va a querer que le compremos una idea, que nos trata de convencer de una idea en particular y por eso sería un texto argumentativo, ¿sale? Muy bien. Luego tenemos por acá, nos dice, puede explicar algo de manera ordenada. Su estructura suele tener una introducción, desarrollo y conclusión, similar que el argumentativo, pero él lo que quiere es explicarnos algo. Sería informativo, expositivo, instruccional, narrativo, descriptivo. No, descriptivo no, porque ya lo pusimos, perdón. ¿Qué te suena que es? ¿Sería el expositivo? Excelente. Así es, porque al exponer lo que queremos es explicar algo de manera ordenada. Por ejemplo, cuando son lecturas que nos hablan de un tema en general, y en general me refiero de inicio a fin, nos lo está explicando, va a ser un texto expositivo. Y lo hace el autor de manera ordenada, con una introducción, desarrollo y conclusión. Perfecto. Vamos al otro que nos dice por acá abajo. Presenta hechos, acciones en un eje temporal. Relata acciones y hechos que pueden ser reales o incluso pueden ser imaginarios, puede ser ficción, no hay problema. Situados en un marco temporal y causal. ¿Qué sería? Informativo, instruccional o narrativo. Narrativo. Perfecto. Ahí ya, sobre todo, el que sean hechos ficticios o reales, va a tener que, y sobre una historia en el tiempo, va a ser narrativo, ¿verdad? Luego nos queda, nos da la noticia de algo en particular, nos quiere brindar determinada información, que podría ser informativo o instruccional. Informativo. Aquí ya lo tenemos más fácil, ¿verdad? Porque entre los dos que nos quedan, pues no hay de otra, es informativo. Aquí por ejemplo, algo que nos suele pasar, Tania, es que, voy a borrar, solemos confundir el informativo con el expositivo. Solemos confundir esos dos, porque ambos nos están informando. O sea, incluso el quererte explicar algo de manera ordenada te voy a dar mucha información, pero la diferencia es que en el expositivo, con la información que te brindo, quiero que aprendas algo. Quiero que conozcas algo, que lo comprendas. Por eso viene a tener un orden de introducción, desarrollo y conclusión. Y en el informativo no tengo alguna intención en específico,
con con esa información. Lo único que quiero es que la conozcas y ya. O sea, las noticias, tal cual. El periódico, tal cual. O sea, sí tiene una orden en cómo se nos presenta, pero por secciones, deportes, bla, bla, bla. Pero una nota no tiene relación con otra. O sea, simplemente nos quiere informar, no más. Entonces, esa es la diferencia entre el informativo y el expositivo. Y finalmente nos dice, dan órdenes a las personas y mantienen una estructura organizada. Y por ende, pues es el texto instruccional. Las instrucciones son eso. Si tenemos textos que van con el 1, 2, 3, el ABC, para saber cómo hacer algo, porque necesitamos esa instrucción, necesitamos esa orden, ¿no? Un instructivo de cualquier electrodoméstico puede ser el ejemplo preciso, ¿va? Entonces, ahorita lo vimos en manera de definición, cada uno de los tipos de texto, pero si nos quedamos como con sus palabras claves de cada uno, al final, cuando yo esté revisando la lectura de un autor, me pregunto, ¿qué tipo de información me está dando? ¿O qué pretende hacer el autor con esa información que me da? Que justo tiene que ver con el nombre, ¿no? Intención comunicativa. O sea, ¿qué intención tiene con la información que me da? Y sobre eso es como podemos ubicar si se trata de un texto expositivo, informativo, instruccional o argumentativo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? No, ninguna. Súper, muy bien. Ok, entonces ya trabajamos ahorita con esa parte. Ya, vamos aquí. Ok, entonces ya vamos a poner en práctica lo que acabamos de revisar. Y justo eso lo vamos a hacer con un pequeño quiz que me vas a ayudar a resolver, ¿va? Es nada más como para repasar, reforzar lo que acabamos de ver y se nos quede un poquillo más grabado. Entonces tenemos aquí, nos dice, informa sobre el estado de las cosas, cómo son, es decir, cómo es una persona, un objeto, un lugar, una época, un ambiente. ¿Qué consideras que sería? ¿Texto descriptivo, instruccional o informativo? Descriptivo. Perfecto, entonces nos está describiendo algo, ¿verdad? Sobre todo en la semana 2 es donde traemos varias lecturas ahí en una sola actividad y ahí es donde tenemos que tipificar cada tipo de lectura a qué tipo de intención comunicativa es. Entonces ahí es donde vamos a ver todavía más esto que estamos viendo aquí. Y sí, justo sería descriptivo porque estoy describiendo cómo es algo o alguien. Ahora tenemos aquí, nos dice, su finalidad es exponer puntos de vista, opiniones y también rebatir, convencer, persuadir o hacer creer algo a alguien. Suele tener una introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué sería? ¿Texto informativo, expositivo o argumentativo? Argumentativo. Súper. Entonces, esa parte creo que ya nos quedó súper claro, ¿va? Muy bien, vamos al tercero. Nos dice, explica algo de manera ordenada. Su estructura suele tener una introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, nos explica de manera ordenada. ¿Qué consideras que podría ser? El expositivo. Muy bien, decíamos, sobre todo porque aparte de las opciones que tenemos es más fácil, ¿no? No está el informativo, si estuviera informativo y expositivo, pues nada más es recordar que el expositivo lo que quiere es explicar. Y al explicar tengo que hacerlo de manera más detallada y de manera ordenada. Si solo quiero informar, no interesa tanto el orden, nada más que la información que se me brinde sea clara, se entienda, eso es todo. Entonces acá queremos explicar. Y luego nos dice, presenta hechos y acciones en un eje temporal, relata acciones y hechos que pueden ser reales o imaginarios en un marco temporal causal. ¿Qué consideras que sería? El Relata narrativo. hechos. Narrativo, perfecto. Muy bien. Y fíjate que, por ejemplo, a veces el narrativo lo confundimos con el descriptivo. Y lo que pasa es que en el narrativo, pues también suele ser muy detallado y describe una historia, un personaje y demás. ¿Cuál sería la diferencia entre el descriptivo y el narrativo? Que el descriptivo no precisamente va a ser una historia. El narrativo sí. El narrativo por eso me resalta, me dice, presenta hechos y acciones en un eje temporal.
Al decir eje temporal quiere decir que es un momento en la historia. O sea, por ejemplo, si nos regresáramos con Noah, pues su eje temporal es algo que después de la Segunda Guerra Mundial o post Segunda Guerra Mundial. Ese sería su marco temporal. Eje temporal y marco temporal se refiere a una época específicamente. Y esa época, dependiendo de la historia del relato, pues puede ser una historia de 10 años, de toda una vida, depende qué es lo que me esté relatando el autor. Puede ser una bibliografía y al final abarca toda la vida de una persona, ¿no? Entonces el marco, el eje temporal, puede ser pequeño o puede ser muy grande, dependiendo cómo lo dimensione el autor. El tema aquí es que él se refiere a una época, un espacio en el tiempo. Y en el descriptivo puedo no estar relatando acciones ni hechos, simplemente describo una lámpara, describo un fenómeno climatológico y no estoy hablando de un eje temporal. Entonces, ese sería como, por ejemplo, la diferencia radical entre un texto narrativo y uno descriptivo, que cuando lo leemos se puede decir, pues es que es muy descriptivo el autor con su historia. Es muy descriptivo, pero es una historia, es un tiempo. A diferencia de un texto descriptivo que pudiera ser, se me esté hablando de, o explicando diferentes fenómenos o circunstancias de manera muy detallada y que no tenga que ver con una historia precisamente. Entonces eso va a ser como la diferencia. Luego tenemos por acá que nos da la noticia de algo en particular, nos quiere brindar determinada información. Entonces queda todavía más fácil, ¿verdad? ¿Cuál sería este de aquí? El informativo. Perfecto, sobre todo que los demás ya los vimos y también ya los tenemos claro, hasta por descarte es más sencillo, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos ya por último, nos dice, dan órdenes a las personas y mantienen una estructura organizada. Sería instruccional, informativo o argumentativo. Instruccional. Perfecto, que creo que entre todas las actividades que vamos a revisar, no lo vamos a tener por ahí, pero de los demás sí los vamos a estar empleando, ¿verdad? Ya nada más es cachar qué es lo que me trata de decir el autor con lo que nos pone en sus lecturas, ¿verdad? Muy bien, y pues prácticamente con esto, Tania, ya revisamos lo que tenía que ver con la sesión del día de hoy, ya vimos lo que es la parte del contexto histórico, ya vimos lo que tiene que ver con la intención comunicativa y pusimos en práctica esa parte, ¿verdad? Ya más bien en la sección de qué fue lo que aprendiste, platícanos qué tipo de intención comunicativa fue la que más te gustó. Me gustó más todas. Más o menos. Todas, ¿verdad? Sí, ¿Te porque gusta pues ya leer? más, sí, me gusta leer y aparte Ah, ya entendí más cuáles son los textos y cómo identificarlos. perfecto, muy bien. Sí, sobre todo que te guste la lectura, suma mucho a que todas te resulten interesantes. Muy bien. Y si hubiese alguna que menos te gustó, ¿cuál sería de estas intenciones comunicativas que vimos? Las instruccionales. Sí, ¿verdad? Eso sí es como de flojera. Coincido contigo. Muy bien, ok. Ahora, platícame dudas sobre las actividades de la semana, actividad 1 y actividad 2. No, apenas estoy empezando a rehacer la actividad 1. Estoy empezando con las lecturas. Ok, perfecto. ¿Dónde estás? Dame un segundo. Voy a ir rápido a la plataforma, nada más para ponernos un poquito justo en contexto de lo que se trata esto. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? Voy a la 2. Creo que la 1, una vez habiendo leído bien las lecturas y cada párrafo, contestar cada recuadro de ese comparativo, no nos suele generar tema. El único que a veces se nos confundía era esta parte del contexto histórico del año en que se escribió, diferenciarlo al contexto de la propia historia. Entonces era diferenciar eso. Y otra de las cosas también que te vas a encontrar con la actividad 1, Tania, es que las lecturas omiten cierta información que nos pide la tabla.
¿Por qué? Porque parte de la actividad lo que quiere es que vayamos a buscar esa información, que la investiguemos. Entonces, datos que no tenga las lecturas que nos pida la tabla, por ejemplo, por ahí creo que tiene que ver con los escritores y años en que se escribieron, quiere decir que la vamos a tener que buscar para completar esa tabla. Parte de la actividad es eso. Y bueno, si nos venimos por acá, que es la actividad 2, que aparte tiene su propio archivito, déjame lo identifico. ¿Dónde está? Documento procesador de textos. Aquí no está. Aquí tampoco. Esta es la lectura. Aquí está. Documento de trabajo. Muy bien. Vamos a ver si lo abre. Sí, pero no lo está compartiendo. Ok, vamos a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Y vamos a ver si ya lo muestra. Sí, ya lo muestra. Ok, esta parte, primera parte está muy sencilla porque es nada más leer muy bien y explicar y responder cada uno de los apartados. Donde me quiero detener es aquí, porque a veces esta parte omitimos algunas cosas. La actividad 2 nos dice que investiguemos en internet sobre 2 ciencias sociales, sobre la postura sobre el cáncer de cada una de ellas. Entonces tenemos que investigar eso, tenemos que colocar qué tipo de ciencia corresponde a cada lectura. Entonces esta parte de la tabla tampoco me genera tema. El punto Ceci me dice, realiza un resumen con una extensión de 2 a 3 párrafos, cada párrafo con 10 renglones, y ese resumen tiene que ser sobre lo que se dice sobre el cáncer en cada una de esas ciencias, pero esto es lo que luego se nos olvida, incluyendo, lo voy a señalar en otro color, incluyendo la importancia que tiene para las personas esa información. Entonces, un resumen se hace con mis propias palabras. Yo, personita que escribo ese resumen, luego lo redacto con mis propias palabras, y dentro de lo que voy a poner ese resumen, tengo que poner con mis propias palabras porque considero que esa información que investigué es importante para las personas. Muchas de las veces me colocan el resumen, pero omiten esta parte, entonces no está completo. Entonces, no perder de vista que mis 2 resúmenes de cada una de esas ciencias debe de tener ese apartadito, ¿va? Muy bien. Ok, era la parte que no quería dejar de mencionar porque luego es lo que se nos pasa. Y bueno, muchas gracias, Tania, por haberme acompañado. Hazme un favor, regálame en el chat tu nombre completo para lo que es la asistencia, porfa. Si ya no tienes dudas sobre las actividades de la semana, prácticamente entonces por el día de hoy estaríamos concluyendo. La próxima sesión vamos a trabajar con lo que es la referenciación estilo APA, parte de cuestionarnos afirmaciones con y sin evidencia científica y elementos de una reseña comparativa. Muy bien, muchas gracias, Tania, que tengas excelente miércoles. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que estés muy bien.